diarrea? Primero que todo, es importante saber su definición. Tenemos que la diarrea la podemos definir como un aumento de la frecuencia evacuatoria o un aumento del contenido líquido de las heces. Es importante saber que la diarrea afecta más que todo a los niños y los ancianos. Bueno, estos dos serían los grupos etarios más afectados. Y también es importante saber que la diarrea es la manifestación de la ruptura del equilibrio que existe entre la absorción y la secreción intestinal. La diarrea se va a clasificar. Nosotros podemos clasificar la diarrea desde el punto de vista clínico en diarrea aguda, crónica y persistente. A su vez, ¿qué sucede? Que las diarreas crónicas se van a agrupar según sus distintos mecanismos fisiopatogénicos. Entonces vamos a tener diarreas inflamatorias, osmóticas, secretoras, alteración de la motilidad intestinal y por mala absorción. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de cada una de estas. Entonces, como mencioné anteriormente, ya sabemos que las diarreas se clasifican desde el punto de vista clínico en aguda, crónica y persistente. Si hablamos específicamente en relación a la diarrea aguda, bueno, esta diarrea tiene un comienzo brusco, tiene una duración menor a 2 semanas. En cuanto a las causas, bueno, estas causas las causas de diarrea aguda van a obedecer en su mayoría a infecciones que pueden ser virales, bacterianas, parasitarias, por toxinas o al efecto adverso de algunos medicamentos. Es importante saber que las diarreas agudas son de intensidad moderada y autolimitadas y habitualmente muestran una resolución al término de 3 a 5 días. Y en la mayoría de los casos la intervención terapéutica no va más allá de una adecuada hidratación. Esto como un dato para tenerlo en cuenta. Si hablamos específicamente de la diarrea crónica, es aquella que muestra una duración por más de 4 semanas. Entonces, las causas de esta diarrea son variables e incluyen, por ejemplo, enfermedades inflamatorias del intestino, tumores, patologías causantes de síndrome de malabsorción, infecciones crónicas y enfermedades causantes de alteración de la motilidad intestinal. Ahora, en cuanto a las diarreas persistentes, estas tienen una duración de entre 2 y 4 semanas. Bien, como mencioné anteriormente, las diarreas crónicas a su vez se van a agrupar. Y bueno, se van a agrupar según sus distintos mecanismos fisiopatogénicos. Entonces vamos a tener inflamatorias, osmóticas, secretoras, alteración de la motilidad intestinal y por mala absorción. Entonces, en relación a las diarreas inflamatorias, estas resultan del daño del epitelio absortivo o de la liberación de citocina, como por ejemplo los leucotrienos, las prostaglandinas y la histamina. Esta diarrea suele estar acompañada por fiebre, dolor y hemorragia digestiva. Y como ejemplo podemos mencionar la colitis ulcerosa. En relación a las diarreas osmóticas, bueno, estas ocurren cuando ciertos solutos no son absorbidos. Entonces, como no son absorbidos esos solutos, obviamente van a quedarse en la luz intestinal. Y como ellos se quedan ahí en la luz intestinal, lo que va a suceder es que provocan retención de agua en la luz intestinal. Bueno, además causan un incremento de las secreciones intestinales y el aumento del contenido de la luz intestinal obviamente va a estar provocando diarrea. Hay que saber que el aumento de la osmolaridad, del que sería la osmolaridad intraluminar, va a ser causado, o puede ser causado por elementos exógenos no absorbidos, que no se absorben debido a alteraciones en su digestión, o también por alguna imposibilidad absortiva de la mucosa intestinal. Y bueno, un punto muy importante que hay que saber es que este tipo de diarrea, las diarreas osmóticas, lo que va a pasar es que ellas mejoran con el ayuno. Entonces, eso es muy importante saberlo. En relación a las diarreas secretoras, bueno, en este caso lo que va a suceder es que se da un aumento de la secreción intestinal activa de líquidos y electrolitos. Entonces, de esta manera se producen
lo que serían diarreas acuosas y voluminosas. Y un punto muy importante es que estas diarreas, o sea, las diarreas secretoras, no muestran mejora con el ayuno. Y como ejemplo podemos mencionar el síndrome carcinoide, la diarrea por secreción de péptidos intestinales y vasoactivos, algunas enterotoxinas como la colérica. Si hablamos en relación a la alteración de la motilidad intestinal, acá la causa no es clara, o sea, no se sabe específicamente por qué sucede. Pero, ¿qué pasa? Que se sabe que en ocasiones donde, por ejemplo, existe una cirugía abdominal previa o la presencia de enfermedades sistémicas, o sea, se ha visto que todo eso lo que hace es que modifica el tránsito intestinal. Y bueno, ¿cómo lo hace? Puede aumentarlo, puede enlentecerlo o puede detenerlo. ¿Y qué sucede? Que eso obviamente genera un sobrecrecimiento bacteriano que deriva a su vez en mala absorción y diarrea. Hay que saber que entre estas enfermedades sistémicas debemos tener presente, por ejemplo, la diabetes, el hipertiroidismo, la esclerodermia, el síndrome de intestino irritable, entre otros. Ahora, si hablamos de las diarreas por mala absorción, estas se producen por alteraciones en el proceso de transporte intestinal. Y bueno, se van a caracterizar por una marcada pérdida de peso y déficit nutricional. Aquí es muy importante que nosotros prestemos atención. ¿Por qué? Porque frecuentemente estos pacientes se van a presentar con anemia, hipoalbuminemia e hipocalcemia. Y en tal marco, un dato orientador muy importante es la presencia de esteatorrea. Y bueno, esto también sucede en, por ejemplo, las recesiones intestinales amplias, la insuficiencia pancreática, las anomalías del drenaje linfático o la contaminación intestinal por sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, y por último, un término muy importante que debemos saber es disentería. La disentería va a ser la diarrea que presenta moco, pus y sangre. ¿Qué va a pasar? Que estos elementos, o sea, el moco, el pus y la sangre, va a ser visible en la materia fecal. Entonces, esta definición es muy importante saberla. Bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya sido útil. Suscríbanse, denle like y compártanlo.